Dios les bendiga a todos. Me alegra saludarles en el nombre del Señor. Algunos ya han tenido la oportunidad de hacerlo, saludarles. A los demás les saludo ahora aquí públicamente. Dios les bendiga. Gloria al Señor Jesús. Y saludamos también a los amigos, a los que están aquí, a los que nos escuchan desde sus habitaciones, sus casas, su terraza, y a los que están por allí también escuchándonos de alguna manera. Les saludamos en el nombre del Señor Jesús. Vamos a leer un verso de la palabra de Dios, o voy a leerlo, que se encuentra ubicado en Hechos capítulo 16, el verso 30. Dice: sacándolos, les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Amén. Siéntese, por favor. Soy rapidito, la hermana dijo que va a llover, entonces tiene que ser rapidito. Gloria a Dios. Bueno, hermanos, esta noche no alcancé ni a ponerle el título, pero voy a hablar de preguntas. No es un culto de preguntas y respuestas, pero se me ocurre ponerle aquí una pregunta importante. Estaba pensando como en clasificación de preguntas. Hasta pensé en no decir esto, pero lo voy a decir. Espero que no ofender a ninguno. Pero hay hasta preguntas tontas, ¿cierto? Hay preguntas tontas. Hay preguntas de respuesta lógica. Yo no sé si a usted le ha pasado que usted llega a una parte y le pregunta: ¡ay, llegaste! ¿Cierto? La respuesta es lógica. Ah, sí, ya llegué. Claro que alguno pudiera responder: no, es un holograma y lo mandé adelante para decirte que vengo 2 cuadras atrás. Es una pregunta de respuesta lógica. Sí, estoy aquí. Hay preguntas para probar el conocimiento, como por ejemplo las preguntas que hacen en un examen, en una evaluación, ¿cómo le llaman los de la universidad? Un parcial, o como cuando en mi tiempo en el bachillerato, en la primaria, una previa. Entonces, para probar el conocimiento, el profesor o el maestro prueba qué tanto ha aprendido o han aprendido sus alumnos. Entonces, este tipo de preguntas. Escribí aquí también que hay preguntas para ridiculizar, para hacer quedar mal a la persona. Ahí sí vamos entrando ya en la Biblia. Por ejemplo, al Señor le preguntaron en el capítulo 20 de Lucas, versículo 2, dinos, porque él estaba enseñando en la sinagoga y la gente decía de él: este enseña no como los escribas y como los fariseos, sino que este enseña como quien tiene autoridad. Gloria a Dios. Claro, es que él tiene toda autoridad. Entonces le dicen los discípulos: dinos con qué autoridad tú haces estas cosas, estas señales. Y el Señor le responde con otra pregunta: bueno, ¿con qué el bautismo de Juan es de Dios o es de los hombres? Ellos enseguida se alarmaron y dijeron: si decimos que es de los hombres, tememos al pueblo. No pueden apedrear aquí, porque aquí hay mucha gente que cree en el bautismo de Juan. Pero si decimos que es de Dios, entonces nos van a decir: ay, ¿ustedes por qué no han creído? No sabemos. Ah, bueno, yo tampoco les digo con qué autoridad hago estas cosas. Porque al Señor no lo agarra mal parado ninguno. Amén. Al Señor no lo ridiculiza nadie, porque Él se la sabe toda y una más. Amén. Gloria a Dios. Digamos gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Entonces, hay diferentes clases de preguntas. Hay preguntas de reflexión, ¿cierto? El apóstol le pregunta a los corintios, creo que le dice: ¿o ustedes no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo? Los está poniendo a reflexionar. Hay preguntas para que nosotros reflexionemos, para que sepamos dónde estamos, para que nos ubiquemos. Oye, pero ¿tú quién eres? Piensa. ¿Dónde estás? Oye, pero ¿qué estás haciendo? ¿Qué vas
son preguntas de reflexión. Y esta noche de pronto a alguno le puede tocar. ¿Qué vas a hacer? Oye, ¿qué decisión vas a tomar? Piénsalo bien. Porque Dios siempre llega a tiempo, con la palabra a tiempo. Amén. Para rescatar al hombre a tiempo. Amén. Aunque la predicación es a tiempo y fuera de tiempo. Así es. Gloria al Señor Jesús. Aleluya. Hay preguntas que se hacen para aprender. Hay preguntas que se hacen por desconocimiento. Lo que yo he mencionado ahorita no es un culto de preguntas y respuestas. En esos cultos es apropiado hacer una pregunta. Hermano, el milenio, ¿cuándo es que es? ¿Antes o después de la gran tribulación? Entonces ahí cabe la respuesta. ¿Para qué esa pregunta? Es para aprender. Y todos los que están allí, los oyentes, se edifican. Pero yo tengo en mi mente una reflexión esta noche, y es: ¿cuál es la pregunta más importante? Porque a nosotros nos hacen muchas preguntas como cristianos. Ay, ¿por qué usan la ropa así? ¿Por qué no usan esto? ¿Por qué no dicen así? ¿Por qué no bailan? ¿Por qué no van a fiestas? Pero hay una pregunta importante que tú no has hecho y que esta noche debes hacer, que está allí en la palabra. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Amén. Aleluya. Y yo te tengo la respuesta esta noche, aunque tú no hayas hecho la pregunta, pero te llamo a la reflexión. Pregúntanos, pregúntale a alguien esta noche aquí: ¿qué debo hacer para ser salvo? Y diría alguno: ¿pero salvo de qué? Pues salvo de la ira venidera, salvo de todo lo que, bueno, del libro a que todo el mundo le tiene miedo, del Apocalipsis. Pero el que está aferrado al Señor no le tiene miedo, por el contrario, se goza, porque ahí dice, y la iglesia dice: ven, ven Señor Jesús. Y los que están debajo del altar dicen: Señor, ¿cuándo vendrás y nos levantarás de aquí, del polvo de la tierra? Gloria al Señor. Porque después del levantamiento de la iglesia viene una serie de cosas terribles para la tierra: la gran tribulación, y ya después de eso la perdición de todos los hombres, para no entrar en detalle de los que han quedado. De eso es que hay que ser salvo. Ahora, ¿cómo hago para ser salvo? Bueno, esta noche ya comenzaste, estás oyendo la palabra de Dios. La Biblia dice: bienaventurados los que oyen la palabra. Gloria al Señor. Y Romanos 10:17 dice: porque el oír es por la palabra. Es decir, que cuando tú oyes la palabra, uno, eres bienaventurado. Dos, la palabra te produce fe en el corazón, y así puedes orientar tu creencia a Jesucristo, no a un amuleto, a Jesucristo, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Así que debes oír la palabra. Segundo, debes creer la palabra. La Biblia dice: el que creyere y fuera bautizado será salvo. Dice: Dios amó tanto al mundo que envió a su Hijo único, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y el que en Él cree no es condenado. O sea que el segundo paso es creer en Jesucristo. Tercero, y voy así rapidito. Tercero, debes arrepentirte, y un paso te va llevando al otro. Cuando tú crees a la palabra que te predicamos, y la Biblia dice en Romanos capítulo 3 y el Salmo 114, que Dios miró desde los cielos y no halló a uno que fuera justo, no halló ni a ninguno, dice, ni siquiera uno que hiciera lo bueno, que buscara a Dios. Porque lo bueno, hay gente que define lo bueno de acuerdo a sus propios criterios y dice: yo no necesito nada, yo no necesito el evangelio para ser salvo. ¿Por qué? Porque hacen buenas obras, porque no roban, porque no hacen daño a nadie. Por el contrario, ayudan a los vecinos, y los felicito porque eso está muy bien. Pero no es suficiente. Necesita creer en Jesucristo.
Porque todos somos, permítame que utilice el verso callejero, todos somos cortados por la misma tijera. Así que tenemos la misma infección, se llama pecado. Así que necesitamos la misma solución, se llama Jesucristo. Necesitas creer en Él y necesitas arrepentirte. ¿Qué es arrepentirte? Reconocer que no entrar en el Evangelio, que no creer en Jesucristo, solo eso es pecado. ¿Por qué? La Biblia dice: el que no cree ya ha sido condenado. Y da la razón, por cuanto no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Solo con no creer. Así es, solo con no creer. Porque el Espíritu Santo dice en Juan 8:16, cuando Él venga, Él va a hacer una obra y convencerá al mundo de justicia, de pecado y de juicio. Y cuando habla del pecado dice: de pecado por cuanto no creen en mí. El sacrificio que hoy nos hace salvos, al que no crea después de haber levantado la iglesia, ese mismo sacrificio te condenará. Porque ese sacrificio que ahora nos hace inocentes, si no lo aceptas ahora, que es el tiempo, cuando el Señor levante su iglesia, después de eso, cuando el Señor juzgue a todo el mundo, entonces ese sacrificio te condenará y serás culpable de él. Dura es esta palabra, pero así es. Así que necesitas arrepentirte. Arrepentirse es sinónimo de cambiar de dirección, de cambiar de ruta, de cambiar de mente. Voy a llegar allá de Huaco. Ay, no, va a llover. Mejor no voy para ninguna parte. ¿Qué hice? Me arrepentí. Cambié de dirección, cambié de destino. Eso es lo que el hombre necesita hacer. Cambiar de dirección. ¿Por qué? Porque la Biblia dice: todos los caminos al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Y cuarto, necesitas invocar el nombre de Jesucristo en tu vida, en las aguas del bautismo. La Biblia dice: porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. La Biblia dice: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Es decir, que el que no invoca el nombre de Jesucristo no tiene perdón de pecados. Pablo, contando su testimonio en Hechos 22:16, dice: cuando Ananías fue a orar por mí, me dijo: hermano Pablo, ¿por qué te detienes? Levántate y lava tus pecados invocando su nombre. Gloria a Dios. Entonces necesitamos invocar el nombre del Señor. Ahí en Romanos 10, creo que es el verso 9, dice: porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. O sea que tienes que invocar el nombre. ¿Cómo lo invoca? Señor, Señor Jesús. No, porque Él dijo: no todo el que me llama Señor, Señor hereda el reino. ¿Cómo lo invocas? En las aguas del bautismo. Así que la pregunta esta noche es: tú deberías preguntar: ¿qué debo hacer para ser salvo? Pero te la voy a cambiar de dirección y destino. Yo soy el que voy a preguntar, ahora tú eres el destinatario. ¿Quieres ser salvo? Jesucristo es el Salvador. Colóquese de pie, que va a llover. ¿Quieres ser salvo? ¿Quieres tener salvación? Da un paso al frente. Si quieres, no cruces la calle, hasta allá. Levanta la mano, alguna cosa, alguna señal, para saber. Vea que hay unos niños. Un joven que en esta noche quiera tomar la decisión de seguir a Jesús. No para hacer bulto en la iglesia, para hacer crecer el número, no. Es por tu propio bien. Es por tu propio beneficio. Necesitas la salvación de tu alma. Necesitas el perdón de tus pecados. Yo le pregunto: ¿cuántos hay casados aquí? Uy, ese está como que le está yendo bien. ¿Qué pasa?
si tienen una pelea y la mujer no lo ha perdonado? ¿Cuál es la sensación? ¿Alguno que me diga?